Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes por estar nuevamente con nosotros en nuestro estudio de la palabra de Dios. Y pues, como siempre, sean todos ustedes bienvenidos y espero que esos estudios les estén ayudando a tener una mejor comprensión acerca del libro de Apocalipsis, para que ustedes también puedan enseñarlo a los demás. Acuérdense que, como dice capítulo 1 y el verso 3 del Apocalipsis, bienaventurado el que lee delante de una audiencia, una congregación, y los que escuchan ya son otra bendición para otro grupo. Entonces, ese es mi deseo, de que ustedes tengan una comprensión correcta acerca del libro de Apocalipsis y puedan enseñarlo. No muchas iglesias enseñan del libro de Apocalipsis, y este es el propósito por el cual estoy tratando de detenerme un poco aquí en el libro, pero vamos a acabar pronto porque tengo otra serie de estudios y quiero también compartirlas con ustedes, pero no quiero dejar pasar lo más importante que es en el libro de Apocalipsis, muy importante. Entonces hoy comenzamos el capítulo 13, pero vamos a comenzar a leer desde el capítulo 12, del verso 15 al 17. Por esta razón, porque están entrelazados, el capítulo 12, acuérdense, 12, 13 y 14, forman un intermedio o un interludio, como le quieran ustedes mencionar, porque hay una información muy importante y pues nos habla de los personajes protagónicos que van a intervenir en esta segunda parte de la tribulación, los 3 años y medio específicamente. No que no tengan en la primera, sí, pero ya por eso se le llama gran tribulación. El mismo Señor Jesucristo hace énfasis en eso. Entonces, por eso es mi deseo que ustedes tengan una correcta interpretación del libro de Apocalipsis con sus símbolos, metáforas, lenguaje figurado, figuras retóricas. Eso no es motivo, razón para que una persona no quiera leer el libro de Apocalipsis. Acuérdense que todo eso, símbolos, metáforas, lenguaje figurado, tiene una interpretación literal. ¿Qué quiero decir con interpretación literal? Es la interpretación natural, normal. Les he dado ejemplos de cosas que usamos nosotros normalmente, ¿verdad? Se lo digo así rápido, ¿verdad? Como llega una persona a un lugar y están unas personas ahí y le dice, oye, ¿me le echas un ojo al carro? ¿Qué quiere decir eso? ¿Le va a echar un ojo? Los muchachos que están ahí le van a echar un ojo al carro. No. A ver, ¿qué es? Vigílame el carro. Te lo encargo. Y le pides ayuda a una persona en algo que tú estás levantando. ¡Ey, dame una mano! ¿Verdad? Son cosas pequeñas, pero sin saberlo nosotros esas metáforas y estamos dándole la interpretación literal. Dame una mano, dale, no seas ingrato, dale una mano. ¿Qué quiere decir? ¿Que le dé una mano? ¿Verdad que no? ¿Qué le está pidiendo? Ayuda, ayúdame. Entonces, lo mismo sucede con el libro de Apocalipsis. Y vamos a estar teniendo un poco ya en esto, hablando un poco más de la hermenéutica, porque es muy importante en partes, no crean que no. Vamos al capítulo 12 y el verso 15 en adelante. Ya lo hemos estudiado esto, en el estudio pasado. Y la serpiente arrojó de su boca, recuerden, pausa, recuerden, esta serpiente es Satanás, es la serpiente antigua, que aparece en el capítulo 3 de Génesis, y el que produjo la caída del hombre allá en el huerto del Edén. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. No hay necesidad, pero lo digo rápido, de una manera breve. Ya sabemos quién es la mujer, ¿verdad? Vestida del sol y con la luna a los pies y las estrellas. Es Israel. Por eso esos 3 capítulos, 12, 13 y 14, nos van a hablar de los personajes protagónicos. Son 7
5 de ellos están en el capítulo 12, que ya hemos estudiado, hemos dado 2 estudios del capítulo 12, que lo consideré muy importante impartirlo con ustedes, compartirlo. Entonces, la mujer es Israel, no es la Virgen María, ni es la iglesia. El dragón, ¿quién es? Satanás. Es el segundo personaje, ¿verdad? Y van apareciendo uno tras otro, y luego dice que la mujer dio a luz un hijo. ¿Quién es? Jesucristo, el tercero. Y luego aparece Miguel en guerra contra Satanás y sus ángeles, contra el dragón. Ahí está el cuarto personaje, el arcángel Miguel. Y luego ahorita aquí estamos viendo, aquí va a aparecer el quinto personaje. 5 de ellos están en el capítulo 12 y los otros 2 están en el capítulo 13. Entonces, a ver, voy a volver a leer el verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Bueno, aquí ya lo saben, ¿verdad? El dragón es Satanás, ya lo hemos, es otro de los títulos. Dragón no es que tiene apariencia de dragón, está hablando del carácter. Se deben de recordar ustedes que está hablando del carácter, no que se parezca a un dragón. Su carácter terrible y repulsivo. Eso es lo que da, cuando aparece un dragón ahí en las películas que miramos, o hay que se hace, ¿verdad? Es algo tremendo. Bueno, eso es lo que quiere, es metáfora. El dragón es metáfora. Es tomar algo, una semejanza de algo que lo cual tú quieres explicar, pero para darle más interés usas la metáfora. Esta es una metáfora. Verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ese resto de la descendencia, ya dijimos que son los 144,000 que forman parte del remanente que está siendo protegido por Dios en ese lugar. Y lo dicen los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está el sexto personaje, el remanente, que va a estar por 3 años y medio, va a estar refugiado en un lugar que Dios ya tiene preparado para ese remanente de Israel. Ya dijimos en qué lugar y todo eso, no me va a tomar más tiempo. Los 144, el resto, cuando dice Satanás, como no pudo hacer nada contra la mujer, con Israel, el remanente específicamente, entonces se va a hacer guerra con el resto de la descendencia de ellos. Esos son los 144,000. Pongan atención en esto, porque en el capítulo 14 va a hablar de ellos. Ya va a ser un resumen completo. El capítulo 14 es como no es como una es un recapítulo de I'm sorry, hasta el español. El capítulo 14 es semejante al capítulo 7. Son parecidos, son paralelos los dos. Pero ahí va a dar más información de los 144,000 y aparte de otras cosas muy importantes. Entonces, por eso estoy hablando de esto. Entonces, el sexto y el séptimo personaje los vamos a ver aquí en el capítulo 13. Vamos al capítulo 13. Miren el capítulo 13 cómo comienza. ¿Ya están conmigo? Ok. Quiero que observen con mucho detenimiento la primera frase que aparece en el verso 1. La pequeña frase que voy a leer ahorita. Dice, me paré sobre la arena del mar. Me paré sobre la arena del mar. Si usted tiene la versión King James, como yo la tengo, así dice. Pero la pregunta aquí es, ¿quién? ¿Quién se paró sobre la arena del mar? Porque a simple vista, como que está hablando de Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, pero no es Juan. Entonces, si usted tiene una Biblia, como lo hemos dicho, ya les he recomendado estas Biblias, la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana, la nueva versión internacional, la NIV, o la nueva versión, NIV en inglés. Si usted tiene esa, se acercan un poco más al texto original.
Yo no puedo usar totalmente la nueva versión internacional, que ahorita como ya la traen muchos. No la puedo porque yo ya me impuse a la King James, a la Reina Valera. Es la que yo uso y no la voy a dejar de usar, ya estoy acostumbrado. Mi corazón trae memorizado mucha escritura de la King James, no puedo meterle otra, se va a hacer bolas, se va a hacer bolas, a lo mejor ahí sí que se quede. Todo lo que está almacenado en mi corazón de la escritura, de la palabra de Dios, están sacadas de la Reina Valera, King James en inglés. Entonces no lo voy a cambiar. Pero sí es bueno, si tú tienes un ministerio de predicador, de maestro, evangelista, en tu estudio, en tu biblioteca o en tu lugar de devocional, pues, tú tienes que tener varias versiones de la Biblia. Y tienes que tenerlo. Yo tengo hasta la de inglés, y la de inglés en ocasiones da un amplio, un significado más amplio que lo que uno se entiende en español. No porque el español sea menos, el español es rico. Una vez un predicador se le salió, mi esposa lo estaba traduciendo, era un americano, digo, un hispano, estaba predicando en español y mi esposa le estaba traduciendo en inglés. ¿Qué se le ocurre decir que el español es el lenguaje de Dios? Mi esposa volteó y lo vio y ya quiso traducirle. Así le tradujo, pero con muy pocas ganas. Ustedes saben de quién estoy hablando. Ok. Entonces, vámonos aquí. Estábamos en el verso 13, ¿verdad? Mire, si usted tiene la Biblia latinoamericana o la Biblia de las Américas o la nueva versión internacional, va a decir así, ahí ya especifica quién es el que se para en la orilla del mar. Y el dragón se paró sobre la arena del mar, ¿verdad? Ahí ya está diciendo quién. Bueno, así, ese es en realidad como debe de terminar el capítulo 12 y el verso 17. Así debe de terminar. Este verso, acuérdense, miren, les digo de ahorita de paso también que estoy diciendo esto. Acuérdense que el escrito original, o las copias del escrito original, porque el escrito original no existe, las copias del escrito original, que también son bien valiosas, cuando tradujeron las Biblias al lenguaje en inglés y a los diferentes idiomas, los traductores son los que hicieron división de capítulos, les pusieron comas, les pusieron mayúsculas, les pusieron todo. Pero el escrito original, en los rollos, todo no hay división, no hay nada. Todo es un escrito seguido, no hay mayúsculas, no hay nada. Ni en el hebreo, ni en el griego, no hay nada de eso. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hacer, en el estudio de la palabra debemos de vivir. Hay párrafos que uno los debe de mirar cuando está estudiando, y sabe uno que está estudiando un párrafo para que puedas tener un entendimiento completo de lo que estás estudiando. Y dices, esto no va con lo que está hablando aquí. No, ya cambió. Pero el traductor no lo cambió, él siguió de largo. Entonces está aquí. Les voy a decir un párrafo. ¿Dónde está un párrafo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 13 al 17. Hay palabras que ahí te dice como que ya cambió a otro tema, del capítulo 13 al verso 17. Ese es un párrafo. Y ahí te vas a dar cuenta que ya cambió de lo que él venía hablando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Es muy conocido ese verso, pues habla del rapto. Miren cómo comienza el capítulo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estaba hablando de algo y ahora le está diciendo, tampoco quiero que se olviden o se recuerden. No ignoren, no se olviden de los que ya duermen, nuestros hermanos que ya murieron en Cristo. Ahí empieza, de ahí del 13 al 18, es un párrafo. Y si se fijan en el capítulo 5, ¿cómo empieza? Terminó de hablar del rapto y luego le dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad de que yo les diga, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche. Ya entró a otro tema. Del 1 al 10 ya va a hablar de la tribulación, de lo que ya estamos hablando. El día del Señor les he dicho yo, en la tribulación. Y no nomás la tribulación, el día del Señor que hablaron los profetas del Antiguo Testamento abarca hasta cielo nuevo y tierra nueva. Todo, milenio, todo abarca. Ese es el día del Señor. Entonces, para que los hermanos tesalonicenses estaban perturbados, confundidos por los falsos maestros, los falsos engañadores que les decían que ya estaban en el día del Señor. No, todavía no están. Todavía no están, esa es esa parte. Bueno, es muy importante por eso esto que les estoy diciendo. Esa parte, la primera fase. Y el dragón se paró sobre la arena del mar. Ahí termina el capítulo 12, debe de terminar. Ahora, ¿por qué se para el dragón sobre la arena del mar? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a contestarlas, son preguntas, les llaman preguntas retóricas, no necesita contestación. Se para el dragón sobre la arena del mar para ver subir del mar a la bestia. Ahora, ahí va a empezar el capítulo 13, miren cómo empieza. Y vi subir, ahí está Juan, mostrando la visión que está viendo. Y vi subir del mar una bestia. Otras traducciones dicen un poco más claro, más entendible. Y vi una bestia subiendo hacia afuera del mar. Ahí empieza el capítulo 13. Así debería de comenzar el capítulo 13. Entonces, esa bestia es el anticristo. Ese es el sexto personaje de estos 3 capítulos que estamos estudiando. Ahora, aquí la palabra bestia, al igual que el dragón, acuérdense, es una metáfora. No es la apariencia de una bestia, no, es el carácter de la persona. Y les digo que es el carácter de la persona porque no es la apariencia, porque el anticristo, bueno, lo que se dice, es como una persona, ¿cómo le pudiéramos llamar? Guapo, atractivo, supuestamente, y Daniel habla de todo eso. Aparte de eso, va a poseer un coeficiente de inteligencia como ninguna otra persona en el mundo la ha poseído. O sea, inteligentísimo va a ser esa persona. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, ahí mismo en el capítulo 13 y en el verso 18, el último verso del capítulo 13, miren cómo dice: aquí hay sabiduría. Está hablando de la marca del anticristo. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Estamos hablando de la bestia, la primera bestia, porque van a aparecer 2 bestias en este capítulo. La primera bestia, este es el anticristo. Aquí en el verso 18 va a hablar de una marca que él va a imponer, pero miren que es de él, supuestamente él es propio de esa marca. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Por qué número de hombre? Porque en el 6º día el hombre fue creado. Y por el dominio que Dios le dio a ese primer hombre, a Adán, entonces debe de haber sido creado con una capacidad de inteligencia de acuerdo con la responsabilidad que se le dio. Es una responsabilidad muy grande. Vas a dominar, vas a ejercer dominio y vas a señorear sobre los animales de la tierra, sobre los peces del mar, sobre los aves que vuelan. ¡Wow! Aparte de que era el que tenía que cuidar todo el huerto del Edén. Entonces tiene que haber sido creado con un coeficiente de inteligencia bien elevado por la responsabilidad que Dios le dio. Acuérdense, les recuerdo, ya tuvimos un estudio sobre eso, que el Señor Dios en la creación hizo tanto los árboles, las bestias y aún al hombre. Los creó con apariencia de edad. ¿Sí se acuerdan? Vean ese estudio, ahí tienen que, si está subido ahí, lo pueden, miren, tienen que repetir ese estudio. No porque me quieran ver a mí, si no creen que no, escúchenlo nada más, no me vean a mí.
Pero escúchenlo, miren, para que puedan. Las repeticiones, el alma de la enseñanza. Yo ya vi ese estudio. En la creación original Dios creó todo con apariencia de edad, todo maduro. A Adán ya lo creó maduro. Los árboles, los animales que ya andaban, caminaban, ya podían tener familia, un hombre, el hembra y el macho ya podían tener familia, todo eso. Los árboles también. Si tú cortabas, yo les dije, les dije que si había un botánico, como le llaman eso, que trajera un serrucho y cortaba el árbol, y por los anillos que tiene el árbol, ahí te das cuenta de qué edad tiene ese árbol. Tenemos existencia árboles. Aquí en Estados Unidos hay árboles con existencia casi de cerca de 1000 años. De 600, 500 años en muchas partes. Allá por el estado de Montana, todo eso tienen años. En México no, yo me acuerdo, yo soy de México. Yo visité un árbol que supuestamente, bueno, no quiero hablar de eso, historia, pero ese árbol tenía 600 años y está como una vista para turismo. Yo estuve ahí personalmente. Y sí recuerdo de ese árbol porque la historia, cuando yo estuve en la escuela, habló de ese árbol. Está en el estado de Oaxaca, ahí estuve yo. Entonces, aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo hay árboles con mucho tiempo. Bueno, entonces, si ese hombre ahí hubiera estado ahí cuando estaba Adán, hubiera cortado ese árbol por los anillos, iba a ver que ese árbol tenía como unos 400 años. Pero ese árbol nomás tenía 2 días. Entonces, es lo mismo que yo aquí les estoy diciendo acerca de esto, en referente de que Adán fue creado con un coeficiente de inteligencia de acuerdo con la responsabilidad que se le dio. Él era el que iba a ser el dueño, el dominio, no solamente del huerto, sino de todo lo que estuviera en la tierra. Pero ya sabemos la historia, ¿verdad? Por su desobediencia, pues se cayó y nos catapultó a todos nosotros aquí. Entonces dice el verso 18, el término, y su número es 666, la marca de la bestia. Entonces, el hecho de que su número es 666 sugiere, hablando del anticristo, que su capacidad será la más cercana a la perfección que jamás se haya visto en la esfera del humano. Para que se vaya a convertir en la segunda mitad de la tribulación, los 3 últimos años y medio, se vaya a convertir en el dictador mundial. No solamente en el dictador mundial, no me voy a adelantar, ahorita les voy a explicar también los 3 primeros años, cómo es que él vino en su ascenso, hasta llegar a la mitad de la tribulación, en donde, como decimos, se quita la máscara y ya se convierte en el tirano que verdaderamente es, porque es un engendro de Satanás. Entonces es muy posible que la repetición de 3 veces el número 6, más que una identificación personal del anticristo, porque es supuestamente aquí dice la escritura, es la marca del anticristo, 666. Más que una identificación personal, creo yo que sea una sugerencia al carácter del anticristo. Eso es lo que creo yo que se refiere al 666. Vamos a hablar de ellos cuando lleguemos ahí. Entonces, otra vez el verso 1. Y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Con esta frase, Juan está describiendo la visión a través de la cual Dios revela cómo es que va a ser su entrada en el escenario de la historia, este personaje que por 3 años y medio, como les digo, se va a convertir en el dictador mundial. Y ahí lo está viendo Juan saliendo así del mar. Son metáforas. No me quiero meter en la definición del mar porque búsquenla. La definición del mar es la humanidad. Y una humanidad impía. Hay una escritura en Isaías que te la describe completamente. No recuerdo ahorita, pero se lo voy a dar más adelante. Si ustedes observan, la bestia aquí es descrita con las mismas características que el dragón es descrito en el capítulo 12 y el verso número 2. La única diferencia
Las 7 cabezas igual, los 10 cuernos igual. La única diferencia es que las diademas, Satanás las trae en su cabeza. Y aquí la bestia, el anticristo, la trae en uno de sus cuernos. Esa es la única diferencia, pero en realidad lo que está hablando ahí, por ejemplo, las 7 cabezas, no sé si lo dije yo en el segmento anterior en cuanto a Israel, que hablamos en cuanto a Israel. Estuvimos con el libro de Daniel, vamos a ir un rato al libro de Daniel para poder entender más. Las 7 cabezas son los 7 imperios mundiales que el mundo históricamente ha conocido. ¿Cuál es el primer imperio mundial que ha existido y que conocemos? No solamente porque la Biblia lo menciona, pero históricamente usted va a una biblioteca y ahí está, Egipto. Y enseguida le sigue Asiria. Sucumbió Egipto y Asiria se levantó como la potencia mundial. Sucumbe Asiria y Babilonia. Babilonia destruye a Asiria, acaba con ellos completamente. Se levanta Babilonia, ese es el tercer imperio mundial. Y luego vienen los medo-persas, cuarto. Viene Grecia, con Alejandro el Grande, hermano. Ese es el quinto. Y luego viene el sexto, el imperio romano, Roma. Entonces, ¿cuál es el séptimo? El imperio romano, que va a ser restablecido, que va a ser restituido en la gran tribulación, en el tiempo de las 70 semanas. Entonces, ahí están los 7 imperios. Ahora, los 10 cuernos pues, son los 10 países confederados que van a formar el nuevo imperio romano restablecido. Ahora, de uno de estos países va a surgir el anticristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿recuerdan cuando estudiamos el libro de Daniel? Bueno, vamos tantito para allá para Daniel. Daniel capítulo 2, verso 31 y verso 33. Cuando Nabucodonosor tiene un sueño de la imagen de una estatua grande y no hallaba quien le revelara ese sueño, Daniel va a revelarle ese sueño que él tuvo y le va a dar la interpretación de ese sueño. Daniel capítulo 2, verso 31 y verso 33, ahí a Daniel está enfrente del rey Nabucodonosor y le va a decir cuál es el sueño que él tuvo. Tú, oh rey, veías en tu sueño, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, brínquense tantito a la interpretación, porque Daniel le va a dar la interpretación al rey Nabucodonosor. ¿Qué significa esa estatua que él soñó? Verso 36 al 40, por lo pronto ahorita. Daniel comienza a interpretar el sueño y le dice que la cabeza de oro de esa estatua representa un reino. Ese es Babilonia. Y el pecho y los 2 brazos de esa imagen de plata representan un reino inferior al de él, que son los medo-persas. Y un tercer reino, que es Grecia, lo representan el vientre y los muslos de bronce. Está hablando de metal. Muy importante eso. Y un cuarto reino lo representan las 2 piernas de esa estatua, que son de hierro. Y ese es el imperio romano. Ahora, de esos 4 metales mencionados, acuérdense, el hierro es el más duro. Y sin duda alguna es la sustancia que más describe al imperio romano. Por la manera en que históricamente fue y dominó el mundo. Entonces le dice Daniel a Nabucodonosor, verso 41 y verso 43. Estén conmigo aquí en esta. De aquí. Lo que vistes, oh rey, de los pies y los dedos, será un reino dividido. Si ustedes se fijan, reino,
O sea, ya describió la estatua, ¿verdad? La cabeza de oro es él. El pecho y los brazos medio persas, el vientre y los muslos, Grecia, las dos piernas, Roma, y luego los pies, ¿verdad? Mezclado con hierro. Entonces, aquí le va a decir eso de los pies y los dedos. Mira el verso 40 o 41. 41. Le dice Daniel a Nabucodonosor en el verso 41, lo que viste de los pies y los dedos será un reino. Ya es otro reino. O sea, no hay otro imperio después de Roma que el mundo conozca históricamente. No hay otro. Ahí terminó. Ya. No hay otro imperio. ¿De qué reino está hablando ahí entonces? Pues ese tiene que ser el resurgimiento del imperio romano en el tiempo de la tribulación que estamos estudiando. Y esos 10 dedos vienen siendo los 10 países confederados que van a formar el nuevo imperio romano. Ahora, cuando dice un reino dividido, no se confundan, bueno, en español quizás tengamos nosotros una interpretación, en el inglés no sé, pero un reino dividido, ahí la palabra dividido da la idea de diversidad étnica, de razas. O sea, que está formado de muchos pueblos y naciones, pues claro, ¿verdad? Esos 10 países pues son diferentes razas. Es que el punto es que el Imperio Romano, en los tiempos bíblicos, no tenía identidad propia. Es el único país que nunca tuvo identidad propia. Los griegos eran griegos, los asirios eran asirios, los persas eran persas, los egipcios eran egipcios, los de Egipto eran egipcios. Pero el pueblo romano es difiere de mucho de todas esas naciones. Por eso les digo, no tenía identidad propia, porque estaba formado de diferentes pueblos, razas y cultura. Porque a medida que ellos realizaban conquistas en pueblos circunvecinos y lejanos, porque ellos dominaban todo el mundo de aquel entonces ellos se mezclaban, los romanos se mezclaban racial y culturalmente con otros pueblos. Entonces, el Imperio Romano, por eso miren la descripción que Daniel está dando, el hierro y el barro no se pueden mezclar, uno es débil y otro es fuerte. Entonces el Imperio Romano era fuerte como el hierro por su ejército, por sus leyes, por la organización política, pero por otra parte era débil como el barro por la diversidad étnica, de razas, de culturas, de sus súbditos, de los que formaban el Imperio Romano. De modo que lo que engrandecía al Imperio Romano era la semilla que a la postre iba a ser su propia destrucción, porque no tenía una identidad propia, estaba formada por muchas culturas y muchos pueblos. Entonces, por eso es bueno entender esto que está hablando Daniel. Verso 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, otra vez, ese reino que va a surgir en el tiempo de la tribulación, será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro cocido, así se mezclarán. Recuerden, Daniel se lo está diciendo a Nabucodonosor. Así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, vamos al capítulo 7 de Daniel, es muy importante. Si tú vas a leer el capítulo 2, no puedes dejar de leer el capítulo 7, porque son capítulos paralelos. Porque el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor para dar los acontecimientos de los últimos tiempos, en el capítulo 7 Dios se lo da a Daniel también en sueño y en visiones, pero ahora en forma de 4 bestias. Miren, como 4 bestias que suben del mar, diferente la una de la otra. Miren el capítulo 7 y el verso 3. Vengan conmigo. ¿Están conmigo? 7 y el verso 3. La primer bestia semejante a un león, Babilonia. Verso 5. La segunda bestia semejante a un oso, Medo Persa. Verso 6. La tercera bestia semejante a un leopardo, Grecia.
Ahora miren el verso 7. La cuarta bestia, miren cómo la describe Daniel. Después de esto, lo voy a leer el verso. Verso 7, capítulo 7, verso 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba, pisaba con sus pies, y eran muy diferentes a todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Estos cuernos son los mismos 10 dedos que menciona Daniel en el sueño de Nabucodonosor del estatua. Son los mismos, pero aquí va a hablar algo que no lo dice allá en el capítulo 2 del sueño de Nabucodonosor. La mayoría de los expositores identifican a esta cuarta bestia, pues claro, ¿verdad?, como el Imperio Romano. Pero lo más sorprendente es que esta cuarta bestia tenía en su cabeza 10 cuernos, ¿verdad?, que equivalen a los 10 dedos de la estatua que soñó Nabucodonosor. Pero ojo, miren, aquí hay algo que hace la diferencia entre el sueño de Nabucodonosor y la visión en sueño que tuvo Daniel. Verso número 8, miren. Mientras acuérdense, nos vinimos para acá para ver lo del anticristo. ¿Cómo es que tenía un coeficiente de inteligencia y todo eso? ¿Cómo es que va a ser un personaje que va a ser el que va a dominar sobre todo eso? Bueno, aquí lo vamos a ver. Ese cuerno pequeño, miren. Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ustedes tienen que usar la imaginación. En la Biblia tienes que usar mucho la imaginación. Imagínate. Daniel en su sueño, en visión, está viendo a la bestia, espantosa y terrible. Y el otro la ve con 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos va saliendo un cuerno pequeño entre ellos. Y dice, y delante, ese cuerno pequeño que salía entre ellos, delante de él, de ese cuerno, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Pues ese cuerno pequeño es el anticristo, y que viene siendo la primera bestia del capítulo 13 que estamos estudiando, de Apocalipsis. Y sigue diciendo, y delante de él otra vez fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es importante observar que este cuerno pequeño, para que entiendan más o menos la visión, por eso les digo, este cuerno pequeño es pequeño cuando va en su inicio, pero se va engrandeciendo, de tal manera que desarraiga o derriba a 3 de los cuernos, de los 10 cuernos. En la visión donde está saliendo, va poco a poco. Cuando va saliendo el cuerno, haz de cuenta, ve la punta del cuerno y va saliendo, y está viendo Daniel que está saliendo. Al salir, pues es lógico, ¿verdad? Lo pueden decir, pues está saliendo en medio, pues lo va a hacer a un lado, no, háganse a un lado, que hay bueno. Y va saliendo, se va engrandeciendo. Por eso les digo, en los primeros 3 años y medio, y voy a hablar de eso, quizás aquí es donde se tiene que tener entendido esto, bien establecido. En los primeros 3 años y medio, él no se presenta como el dictador, el tirano, no, mucha inteligencia para ganarse a la gente. Después se quita la máscara. Todo este cuerno viene a medida que va saliendo. Dice que derriba a 3 cuernos. Eso te da a entender que si estos 10 cuernos son los 10 países de la comunidad europea, de ahí van a salir, y más de la costa del Mediterráneo, porque de ahí va a salir el anticristo. Acuérdense, Daniel capítulo 9, verso 26 y 27. ¿Se acuerdan? En el verso 26, cuando dice que al Mesías príncipe le es quitada la vida, después de que se terminan las 69 semanas, le es quitada la vida al Mesías, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió no en ninguna de las 69 semanas, ni en la semana 69, ni en la semana 70. Eso ahí, ese verso 26, 9:26 de Daniel, acuérdense, es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahorita. Es un paréntesis, la gracia.
Aunque la gracia de Dios está en todo, desde el principio de la humanidad hasta el libro de Apocalipsis. Pero hoy estamos en el tiempo de la gracia. La gracia representa al Señor Jesucristo. Él es el que siendo pobre, Pablo dice, no me acuerdo el capítulo en Corintios, donde dice que esta es la gracia que nos ha sido dado a vosotros, porque ya sabéis, le dice Pablo a los Corintios, la gracia que se nos ha sido dado a nosotros, que Jesús siendo rico se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, su humillación, se hizo humano como nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces la gracia es Jesucristo, por eso es que se habla del tiempo de la gracia, pero la gracia de Dios está en todo el plan de Dios. Entonces, pero aquí es importante entender, capítulo 9 y verso 26 de Daniel, ahí habla del tiempo que estamos viviendo, porque después que dice que la vida del Mesías le es quitada, aunque no por sí mismo, y ahí tiene también su interpretación, es una figura de dicción. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir, va a destruir la ciudad y el templo. Eso ocurrió en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén y el templo. Fue dispersado el pueblo de Israel, la nación de Israel perdió su identidad. Pero si ustedes se fijan, que el pueblo de un príncipe que ha de venir, tiempo futuro, todavía no viene, y está en medio de la semana 69 y la semana 70, destruirá Jerusalén y el tiempo. ¿Quién destruyó Jerusalén en el año 70 y el templo? Roma. Entonces, el príncipe, ¿de dónde va a salir? De allí, pero no meramente del país de Roma, sino de los países que conforman y que conformaron en aquel tiempo el Imperio Romano. Porque ese príncipe que ha de venir, dice en el verso 27, y por una semana hará pacto con Israel. Ahí, eso es lo que yo les he estado mencionando, y aunque me tarde un poco, bueno, para que no se preocupen, porque no, dice, no avanza en el capítulo 13, no. Voy a tener un estudio enseguida de mis hijas van a subir 2 estudios, quiero terminar, con la ayuda de Dios, gracias a Dios, me ha estado dando oportunidad y le he pedido que me dé oportunidad por lo de mi trabajo. No tengo horas suficientes para, digan, pero ya, sí, gracias a Dios sí se va a poder hacer. Entonces voy a estar metiendo estudios, 2, 3, 4, los que se pueden por semana, para salir con todo el libro de Apocalipsis, pero no quiero tampoco por eso adentrarme, por eso estoy tomando estos puntos, para que ustedes tengan bien establecido de eso. Entonces, en el verso 27, ahí está la señal, si acaso le quieren llamar así, de que la tribulación da comienzo. Porque les he dicho, se lo vuelvo a repetir, tenemos la enseñanza de que la tribulación, los 7 años de la tribulación comienza inmediatamente que sucede el rapto. Ya les di mis razones por cual yo creo que no puede ser así. Va a pasar un periodo de tiempo para que este país se restablezca, porque se van a ir mucha gente en el rapto y gente que ocupan posiciones importantes en los gobiernos, en cada país, en lo militar, en lo médico, en la salud, en la enseñanza, maestros, militares, gente del gobierno, es mucho. Se van a ir en el rapto, nos vamos a ir en el rapto. Entonces, para que se reorganice este país otra vez, va a pasar un tiempo que vuelva a su normalidad. Porque va a entrar ahí entra la profecía del Señor Jesucristo, el capítulo 24, no estoy seguro si el verso 36 por eso, donde dice que así como en los tiempos de Noé, esa profecía no es para nosotros. Esa profecía es para el tiempo de la tribulación. Está en el capítulo 24, que es el discurso del Monte de los Olivos. Así como en los tiempos de Noé, que la gente comía, bebía, se casaban, dando a entender cuál era el estilo de vida de esa gente.
dos frases que pueden definir ese tipo de rebelión contra Dios e indiferencia a la palabra de Dios. No, esos tiempos no son como una señal para decir que ya estamos, no. Si ya estamos viendo algo de eso, eso te debe dar a entender que sí, en verdad, no estamos muy lejos. Como decían hermanos, ¿verdad? Mi hermano, que, aquí está al cruzar la calle. Cálmame, pero no es para tanto. Que a la vuelta de la esquina, no, espérate, no. Pero sí, no estamos muy lejos. Esa es buena señal. Rebelión contra Dios e indiferencia a la palabra de Dios. ¿No creen que estamos ahorita en eso? Sí lo hay. Entonces, en ese tiempo, cuando entre ese periodo, quiere decir que la gente ya volvió a su normalidad. Ya siguen su vida acostumbrada. Quiere decir que ya se restableció otra vez la vida normal. Ya pasó ese, wow, ¿qué pasó? ¿Y dónde están los hermanos? Y que una nave, lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Que una nave extraterrestre, los aliens, los E.T., extraterrestres, vinieron y se los llevaron. Eso es lo que más va. Miren, ¿saben por qué les digo? Miren, está una escritura en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, para que vean que no toda la gente se va a asombrar y se va a decir, uy, pues ¿dónde está? ¿O qué pasó? ¿Y dónde está? No. Miren, en San Juan capítulo 12, si no estoy muy equivocado, donde el Señor Jesucristo hace una oración y se oye una voz poderosa del cielo. A ver si la puedo encontrar, a ver si la ven ustedes por ahí, donde se oye una voz del cielo, como donde el Señor Jesucristo hace una oración. Ahí está, mira, aquí está. A ver, en el verso 20, sí, en el verso 20, 12:20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver al Señor, a Jesús. Felipe fue con el Señor y se lo dijo, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor Jesús. Jesús le respondió diciendo, no, espérenme, no, este no es, espérenme. Aquí está, perdón. Sorry, porque no las tengo mucho. 12:27. 27. Ahora está turbada mi alma y que digo, wow, esta la estoy dando en la escuela dominical. Y esta la andaba buscando yo, esta escritura. Estoy dando en la escuela dominical de parte del Getsemaní. Ahora está turbada mi alma y qué diré. Padre, sálvame de esta hora más. Yo para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, oigan, mira lo que dice, vino una voz del cielo, y ahí estaba la multitud, y esa voz decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Miren la contestación de la multitud, la respuesta, verso 29, y la multitud que estaba ahí y habían oído la voz, decían, esa es una parte de la multitud decía, que había sido como un trueno. Y otros más espirituales, pues que un ángel había hablado. Dividida la multitud, así está. Unos creían que era un trueno, fue un trueno de esos de lluvia. Otros, ¿verdad? Un poco más cerca, no, fue un ángel el que habló. Así va a pasar en ese tiempo de la tribulación. Porque sí, se habla del caos y del pánico que acaba de haber. No es tanto. Si el Señor Jesucristo dijo, como en los días de Noé, así va a estar la gente. Noé les predicó por 120 años. Ahí lo dice, Génesis capítulo, es mucho, muy importante, tiene que ver dentro de esta lección. Noé les predicó por 120 años, Génesis capítulo 6. Ahí puso el tiempo Dios en que Noé iba
a predicarles. Ya para aquí, para el capítulo 6, ya la gente se había desviado completamente, rebelde, diferencia, todo. Y miren las palabras del Señor. Capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3. Después hablamos de eso, no meto yo ahorita. Yo sé que ustedes traen preguntas sobre eso, después hablamos de eso. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué? Miren el verso 5. Porque vio Dios que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, voy a quitar de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo. Todo, voy a barrer todo ello, pues me arrepiento de haberlos hecho. Miren la diferencia, verso 8. Ahí está la gracia de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre de entre, se cree que la población para ese tiempo, pues ya para este tiempo Noé ya habían pasado unos 1500 años, desde cuando Dios creó a Adán. Adán vivió casi 1000 años. Si ustedes estudian el libro, el capítulo 5 de Génesis, que están las generaciones, y fulano vivió y murió y engendró hijos, y lo murió. Y lo fulano vivió y engendró tantos hijos y murió. Y murió. Van a ver que para cuando Noé, cuando Dios miró a Noé y halló gracia, ahí habían pasado como 1500 años. Y este es lo más importante, que para el tiempo este se cree, históricamente no hay, pero si ustedes sacan cuentas aquí de las generaciones, van a ver la edad que tenía, que había pasado de Adán a Adán, que son 1500 años. Yo saqué la cuenta. Miren, aquí empieza el primero, capítulo 5 y el verso 3. Ahí están en Génesis, no se muevan de ahí. Capítulo 5, verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, porque ya había muerto Abel, ¿se acuerdan? Y fueron los días, verso 4, de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, para los que salen hasta allí, esos ahí, que con quién se casó Caín, y con quién se casó Caín. ¿Con quién va a ser? Pues con la hermana. Pues ¿dónde va el padre? No, tenemos que hacer un extraterrestre. Así me dijo estaba dando una maestra. Pues tú estabas ahí chiquito. ¿Te acuerdas? Ok. Y fueron los días de Adán, verso 4. Fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días, miren, este es importante este verso, verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. En este verso 5, subráyalo en tu Biblia, porque ahí ya se cumplió la sentencia que Dios le dio a Adán, cuando le dijo, si comes de este árbol, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos del árbol que está en el árbol de la ciencia del bien. No comas, porque el día que de él comas vas a morir. Y la pregunta que se hace, ¿por qué no murió luego? Bueno, porque lo que entró ahí, primeramente, fue la muerte espiritual.
¿Qué es la muerte espiritual? Separación del hombre con Dios. Él corrió a esconderse. Él convivía con Dios. Hablaba con Dios. Él y la mujer también. Pero cuando él hizo eso, se escondió, huyó. Y esa frase tan tremenda de Dios: ¿dónde estás, Adán? No que no supiera dónde estaba, sí sabía. Pero esa es la pregunta con la cual iba a comenzar Dios a buscar al hombre. Porque ya había caído. Ya estaba muerto Adán. Ya había muerto espiritualmente. Y aquí, en Génesis capítulo 5 y el verso 5, ahí ya se cumple la totalidad de la sentencia, porque aquí ya murió físicamente. Ya son las dos muertes. Muerte espiritual, muerte física. Por eso es tan importante lo del Señor Jesucristo, cuando le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Como diciéndole: si tú tienes dos nacimientos en tu vida, nomás esos dos vas a morir. Nomás vas a morir nomás una vez. Si tú naces físicamente, lo que tenemos, y naces de nuevo espiritualmente de Dios, nomás vas a morir una vez, que es la muerte física. Pero si nomás naces una vez, vas a morir dos veces, que es la muerte física y la muerte eterna. Muerte significa separación. Separación en lo familiar. Un ser querido muere, se va, lo vamos a extrañar, y eso es lo duro. Sientes mucho la partida de un ser querido, porque ya no va a estar con nosotros. Te vas a acordar de muchas cosas que y eso, ahí está, separación. Y luego, en la muerte de la persona hay separación. El espíritu y el alma salen del cuerpo, se separan, queda el cuerpo. Ahí, porque él dijo que del polvo fue formado el hombre y el polvo va a volver. Pero viene la otra separación. Cuando las personas que rechazan a Cristo se van sin Cristo de este mundo, que es la separación eterna de Dios. La muerte, segunda muerte le llama la Biblia. En Apocalipsis le llama la segunda muerte, separación. Por eso es muy importante entender esto. Ahí está el cumplimiento de las dos muertes de Adán. Bueno, de Noé, de Adán a Noé hay unos 1500 años, por decirlo así, en términos cerrados. Pero para ese tiempo ya había como 50 millones de personas. Hay unos que dan más, hay unos que dan menos, pero el más acertado es que ya había 50 millones de personas. Ni uno de ellos pudo creer. Ya. Ni uno de ellos pudo creer. Nomás Adán y su familia. Por eso es importante estos estudios. Entonces, termino aquí, pero voy a proseguir en el otro estudio más adelante. Mis hijas van a subir los dos estudios. Así de que aquí ya termino esto, porque ya me están haciendo la seña. Ya terminó. Dios les bendiga y gracias por... compartan los estudios, díganle a alguien más que están dando buenos estudios. Si tú tienes hambre de la palabra de Dios, quieres aprender más, pues ahorita estamos en el libro Apocalipsis, pero terminando el libro Apocalipsis vamos a empezar con otro tema. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos ustedes.